¿Cómo estás? Todo bien. Hoy quiero darle un enfoque diferente a la clase. Hoy van a ser como más discusión de casos, algunos casos que son icónicos, digamos, en algunos asuntos y otros pues que son un poco más recientes, ¿no? De las interpretaciones en jurisdicciones diferentes, que son pro arbitraje y jurisdicciones que a lo mejor son un poco más restrictivas, ¿no? Como el approach latino de repente. No sé si esperamos unos 3 minutitos más o si ya comenzamos, como ustedes me digan. Como tú digas, Frida. Yo creo que sí, ya comenzamos. Nada más voy a proyectar aquí. Ahí ven bien la presentación, sí. Sí. Ok. Básicamente a mí me gustaría comenzar diciendo que en arbitraje hay un alto porcentaje de cumplimiento voluntario. Hay una encuesta que realiza Queen Mary University junto con PricewaterhouseCoopers acerca del cumplimiento voluntario de los laudos y de acuerdo a la última encuesta que fue en el 2022, la mayoría de los casos cumplen o se cumple de manera voluntaria el 90% de los laudos. Y me gustaría aquí escucharles un poco si tienen alguna idea a qué se debe este alto cumplimiento en el arbitraje. ¿Alguna idea de por qué la gente sí paga sus condenas, de por qué las empresas sí liquida, digamos, estas condenas en costas? ¿Por qué sería un poco el origen de esto? No, ninguna idea. Pues básicamente tiene que ver con un tema de reputación comercial, ¿no? Yo iba a decir eso, que primero, como el arbitraje es consensual, nos Ujú, llevamos las partes amarraditos de la mano, si me permite el término. Eso por un lado. Por otro lado, quizás las partes involucradas en el laudo arbitral van a seguir manteniendo relaciones comerciales, entonces no tiene sentido pelear el win-win, principio fundamental del arbitraje. Y lo otro está en ese sentido de la reputación involucrada de las partes, ¿no? Se ve muy mal visto de que una de las partes no pague las cuotas de administración de lo que exige el centro de arbitraje para después verlo involucrado en unas costas o todo lo demás, ¿no? Pero ujú. si, si se da el cumplimiento voluntario, se va a dar de inmediato, no va a haber necesidad de más nada. Sí, efectivamente. Y justo lo que mencionaba Gerardo, pues tiene que ver con estos, por ejemplo, proveedores, ¿no? Que son en industrias muy especializadas en donde difícilmente se puede romper de manera absoluta la relación comercial, ¿no? Incluso pues industrias donde más se cumple, pues justo tiene que ver con empresas de reaseguros, con farmacéuticas, ¿no? Todos estos temas de propiedad intelectual que están involucrados. El tema también de aeronáutica. En México existe, bueno, tenemos un centro, digamos que es un hub industrial, que es Querétaro, en donde se encuentra esta compañía Bombardier, que básicamente genera, ¿no? Todo lo que son los insumos para la industria aeronáutica y básicamente justo mantiene muchos proveedores a lo largo de la región, ¿no? Entonces, precisamente lo que mencionaba Gerardo es relevante porque la relación comercial se mantiene y también el tema de que son, por ejemplo, pocos proveedores y un tema de reputación en donde el círculo es muy cerrado, verdaderamente nadie va a querer hacer negocios nuevamente con empresas que difícilmente pagan o cumplen con sus obligaciones. En temas, por ejemplo, de petróleo y gas, pues por supuesto en México está el tema de Pemex, que es la que tiene, pues por supuesto, casi el monopolio de esta industria, y actualmente también CFE, que vuelve a tener el poder de la distribución de la energía eléctrica. Entonces, una de las expectativas también para México es que empiece a haber más conflictos entre contratista y subcontratista, en donde Pemex o CFE eran partes. Además de los arbitrajes de inversión que pueden venir de empresas nórdicas que en su momento, bajo la reforma de Peña Nieto, hicieron inversiones sustantivas en el país. Un documento adicional o un dato adicional es
conforme a lo que declaran o conforme a los reportes que emite ICSID, que es básicamente el centro del Banco Mundial donde se administran disputas de inversión, y tiene que ver con que la mayoría de los estados cumplen voluntariamente con los laudos arbitrales. Y esto tiene también que ver con una consecuencia a nivel económico, ¿no? México, por ejemplo, tiene una fama de ser muy bueno pagando, pero tampoco es que seamos tan buenos, simple y sencillamente eso nos acredita o nos permite obtener financiamientos más fácilmente del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, México se considera una buena jurisdicción para llevar a cabo arbitrajes de inversión. México generalmente cumple con el laudo en 2 a 3 años, con el cumplimiento del laudo, pero eso también nos permite a nosotros mantener una buena reputación en términos de préstamos, ¿no? Entonces también hay una dualidad en esta parte de poder cumplir por un lado frente a obligaciones internacionales y por otro lado seguir recibiendo financiamiento de instituciones o de proyectos de bancos de desarrollo. Como ya lo habíamos mencionado previamente, conforme al artículo 3 de la Convención de Nueva York, los estados precisamente tienen esta obligación de cumplir con los laudos arbitrales y ejecutarlos. Y aquí la parte sustantiva que me gustaría destacar es que los estados no deben imponer condiciones sustancialmente más onerosas, o sea, más caras o ninguna tasa o gravamen para el reconocimiento de laudos, ¿no? Seguramente ustedes saben que en Estados Unidos pues se debe cobrar o se debe pagar un fee para dar iniciado un asunto o para llevar a cabo ciertos procedimientos en las cortes. En el caso mexicano no se realiza ningún tipo de pago previo ni ningún tipo de, digamos, de compensación económica a los tribunales o a las cortes federales o locales para poder iniciar trámites. El único costo que se tiene, o un costo administrativo que existe al menos en México, pues es un costo por copias certificadas, pero básicamente es un número simbólico, ¿no? O sea, el tema de la administración de justicia en México tiene que ver también un poco con la imposibilidad de fijar costos para poder iniciar alguna demanda, ¿no? Y eso pues lo que genera, ya se imaginarán, sobrecostos, una falta de recursos. Y de acuerdo a una encuesta reciente, pues básicamente un juez tiene 6 minutos para analizar una disputa de cualquier tipo en un tribunal. Aquí, ese es un elemento que nosotros casi siempre proponemos a los clientes, porque los clientes siempre vienen con esta duda de qué es lo que realmente me ahorro con un laudo arbitral, ¿no? Y aquí es un poco el comparativo entre lo que sería un procedimiento ordinario, un procedimiento judicial mercantil en México, versus una fase del Código de Comercio. La única fase que prevé el Código de Comercio está en un procedimiento especial de reconocimiento y ejecución en los artículos 1472 a 1476 del Código de Comercio. Entonces, aquí hay una distinción importante porque, en primer lugar, para todos los juicios, pues tenemos disposiciones de carácter mercantil, y para las disposiciones del arbitraje está en el Código de Comercio. En México tenemos un sistema monista, tratamos de alguna forma igual a los arbitrajes nacionales que a los arbitrajes internacionales. No tenemos esta división, digamos, legal entre cuál debe ser el tratamiento de uno u otro, y tampoco tenemos ninguna restricción respecto de los árbitros, ¿no? En algunos países, no sé, como Colombia, pues se equipara la figura del árbitro al juez. En el caso mexicano no es así. E incluso en el ámbito mexicano, antes se intentaba anular los laudos diciendo que los árbitros eran autoridades. Este criterio ya está rebasado, y para efectos del amparo en México, los árbitros de manera expresa a nivel jurisprudencial no son autoridades responsables. Y las autoridades responsables en México, por ejemplo, pueden ser instituciones privadas, pueden ser universidades, pueden ser, digamos, cualquier figura jurídica que tenga que ver con el sistema judicial mexicano, y además que potencialmente pudiera violar derechos humanos, ¿no? A diferencia de algunos criterios de la Corte, los árbitros para efectos del amparo no son autoridades responsables. ¿Qué pasa aquí también? Cuando se promueve la nulidad de laudos, en México es común que demanden a la institución arbitral, o sea, que nos demanden a nosotros.
Y ahí también tenemos ya un criterio jurisprudencial de 2018 en donde dice que nosotros como instituciones arbitrales actuamos como una secretaría de partes. Entonces, simple y sencillamente somos, digamos, el vínculo entre el tribunal arbitral y las partes, pero tampoco tenemos un interés, digamos, en la supervivencia o no del laudo, y además nosotros ya no estamos en funciones una vez que el laudo se emite, ¿no? Un poco como esta figura del tribunal arbitral, concluimos nuestras funciones que son meramente administrativas y no tenemos implicaciones directas en la decisión. Entonces, en esta fase preliminar de lo que sería un juicio ordinario, pues por supuesto tendríamos métodos o medios preparatorios para el juicio, las medidas cautelares. Seguramente ustedes lo saben, pero en arbitraje existe la posibilidad de que se soliciten medidas cautelares a los tribunales del Estado. Eso es lo que más se sugiere, al menos en México, y hasta la fecha ha funcionado bastante bien, independientemente de que algunas sean medidas antiarbitraje. En general, los tribunales federales responden a estas medidas y entonces, bajo las reglas CAM, las partes deben informar al tribunal arbitral y también a la institución arbitral sobre la existencia de estas medidas precautorias. Ahorita tenemos vigente un asunto en Cancún y Playa del Carmen sobre la operación de hoteles también. Tiene que ver con una franquicia y precisamente están tratando de detener la operación del hotel, ¿no? Como una medida cautelar, y en segundo lugar el congelamiento de cuentas. Eso lo están previendo en tribunales federales y probablemente ya está en trámite esta resolución, probablemente en un par de meses sabremos qué es lo que ocurra, pero en cualquier escenario, CAM tendría que acatar esa medida jurisdiccional, independientemente de si se emite por un juez federal o un juez local. En segundo lugar, pues tenemos esta fase expositiva, que es la ordinaria de un juicio, no la demanda, el emplazamiento, la presentación de la contestación a la demanda, y una audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales que honestamente en México es un mero trámite, ¿no? O sea, esta obligatoriedad de la conciliación es poco efectiva, a diferencia de cómo se hace la mediación y la conciliación en Estados Unidos, que es con un nivel de sofisticación mayor y verdaderamente ahí pues pones en la visión de las partes lo que te ahorras con un juicio ordinario, ¿no? Ustedes saben, los abogados cobrando por horas, las cortes federales, las implicaciones, por ejemplo, de una etapa de producción de documentos que es súper costosa, que en los países de derecho civil no tenemos o no la tenemos ese nivel de sofisticación, una producción de documentos, un discovery, pedirle a la contraparte que te dé documentos, tener que pasar millones de correos electrónicos por un sistema a lo mejor de inteligencia artificial que te va a costar mucho dinero. Entonces, este nivel de sofisticación no es igual que bajo un sistema gringo, yo diría que efectivamente tiene una visión diferente y ponen al cliente cuánto te cuesta una corte versus cuánto te cuesta un arbitraje, ¿no? En el caso mexicano no podemos tener esos escenarios. Finalmente, bueno, en una tercera etapa precisamente tenemos toda la fase probatoria, el ofrecimiento de prueba, la admisión, el desechamiento. No sé cómo sea en el caso venezolano, pero por ejemplo en el caso mexicano sí existe, por ejemplo, una regulación un poco más estricta respecto del contrainterrogatorio, ¿no? Deben ser preguntas aprobadas previamente por el juez, no deben ser preguntas inductivas, entonces básicamente hay un poco de limitantes en ese sentido, que a diferencia del arbitraje, en donde hay una mayor participación del tribunal arbitral o de los abogados que vienen de diferentes jurisdicciones, ¿no? Justo aquí también se abordaba el tema de la posibilidad de que en arbitraje se presenten pues, los testimonios por escrito, ¿no? De manera previa. No sé si eso sea una posibilidad en el sistema venezolano, en el sistema mexicano no es una práctica común, ¿no? Incluso los litigantes se sorprenden de cómo vas a presentar esto al tribunal arbitral, ¿no? El tema también de la preparación de los testigos ha sido un tema bastante polémico en general, pero básicamente es tolerable hasta cierto punto que los abogados preparen de una u otra forma la intervención del testigo, ¿no? Sobre todo para que sepa a qué se está enfrentando en una corte a diferencia de un tribunal arbitral. Y por supuesto la fase conclusiva de los alegatos y la emisión de la sentencia
Aquí es importante señalar que también en el arbitraje se da una fase de cierre de instrucción. En el caso de nuestras reglas, la fase donde se da el cierre de instrucción tiene que ver también con que el árbitro nos provea una fecha tentativa de envío del proyecto de laudo. Entonces, así se garantiza también que las partes saben en qué fase se encuentra el laudo. O sea, básicamente la idea es no dejarlas un poco en la oscuridad, ¿no? De qué pasa, cuándo se va a emitir el laudo, cuándo va a ser el escrutinio y cuándo se va a notificar. Entonces, en términos de nuestras reglas, es el cierre de instrucción, la fecha probable de envío del laudo y automáticamente escrutinio que no debe rebasar 2 o 3 semanas. Entonces, finalmente tenemos aquí pues la posibilidad de impugnar, como en los tribunales ordinarios, una segunda instancia, una apelación, generalmente a nivel federal, y el amparo directo o el amparo indirecto. En promedio, un amparo tarda un tiempo de 7 años, ¿no? Entonces, un juicio, pensemos en México, de 10 a 12 años, y pues si el negocio estaba operando, difícilmente puede continuar operando después de tanto tiempo. A diferencia del juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje, que ya les decía que está previsto en un dispositivo especial del Código de Comercio, que tiene que ver simple y sencillamente con una solicitud de ejecución, con una vista de 15 días a las partes, alegatos en 3 días y, si fuera necesario, una fase probatoria de 10 días. Se cita a las partes para oír sentencia que esto puede tomar unos 3 o 4 meses, pero básicamente existe la posibilidad de que un laudo arbitral que no se cumplió de manera voluntaria se ejecute en México al menos de 6 a 1 año. Es el tiempo promedio en el que se podría ejecutar. ¿Qué pasa aquí? El Código de Comercio prevé que si hay varios laudos en una misma jurisdicción y en una misma instancia, por ejemplo, a nivel federal, se puedan acumular. Entonces, también creo que es un mecanismo mucho más eficiente para que precisamente se inicie un solo procedimiento, se acumulen varios y entonces se ejecuten todos, ¿no? Entre los requisitos, precisamente para poder ejecutar un laudo, en México solamente se solicita una traducción simple, si es que el documento se encuentra en inglés, y también una presentación, digamos, o una certificación de lo que es el acuerdo de arbitraje. En el caso de CAM, nosotros emitimos tanto una certificación del laudo final como una certificación del acuerdo de arbitraje. O sea, no es necesaria la presentación de todo el expediente, ¿no? Adicionalmente, aquí me gustaría justo mostrar como estos dos matices, ¿no? Un poco que son, de alguna forma no diría contradictorio, pero también vemos que pues sí varía de jurisdicción a jurisdicción. Por ejemplo, en la Corte de Ámsterdam, simple y sencillamente ni siquiera en este asunto, ¿no?, de SPP contra la República de Egipto, ni siquiera solicitaron una traducción, ¿no? ¿Por qué? Porque los jueces dicen el acuerdo de arbitraje y el laudo están en inglés, que es un idioma que dominamos de manera suficiente como para tener conocimiento de ello, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de esta visión argentina, en donde una corte de apelación pues determinó que una traducción hecha por un perito privado, ¿no? No un perito certificado, y además certificado en la provincia donde se iba a ejecutar el laudo, ni siquiera cumplía los requisitos de la convención. Entonces ahí vemos cómo también pues estas miradas jurídicas o simple y sencillamente esta poca familiaridad de alguna forma con la ejecución de laudos puede llevar a requisitos adicionales. En México se estaba intentando que el acuerdo de arbitraje e incluso el laudo arbitral fuera de alguna manera certificado por un notario público, que en México tiene fe pública. Pero ustedes saben que pues un notario en diferentes jurisdicciones pues tiene funciones distintas, ¿no? En Canadá pues simple y sencillamente es cualquier persona que hace un curso y tiene un sello. Entonces los efectos de esa figura son diferentes. En Guatemala quienes son abogados son también notarios. En México no, en México es un registro, en México es básicamente
un tema también que tiene que ver con presentar exámenes, hay un cierto número de plazas para poder ser notario, entonces son condiciones completamente distintas y es un requisito que en algún momento se planteó, pero que en México dejó de ser viable precisamente porque se iba a volver un obstáculo para el reconocimiento y ejecución en otras jurisdicciones, ¿no? No sé aquí, bueno, no sé, Jorge, en Venezuela si la figura del notario tiene, digamos, los mismos efectos que aquí. Y es muy similar, pero acá está centralizado como un órgano del poder público, Ok. en el sentido de que son funcionarios públicos y claro, dan fe pública a un nivel más bajo que un registro, pero siguen teniendo esa función. Sí, efectivamente. Y aquí, pues, básicamente también, pues, el notario funge, digamos, con obligaciones distintas a la de un corredor público, que es el que verdaderamente debería regular los actos mercantiles, ¿no? Aquí me gustaría mencionarles el tema de la posibilidad de una inejecución, pero bajo la mirada anglosajona, ¿no? Esta posibilidad del forum non-convenience. El forum non-convenience, pues es precisamente un foro que no es debido o que no es el adecuado para poder resolver la disputa. Y entonces la autoridad en Estados Unidos o las cortes federales en Estados Unidos definen que cuando se trate de llevar a cabo una ejecución en un foro que verdaderamente no tengan ningún vínculo jurídico con la disputa, podrán ellos también negar el reconocimiento. Esta cuestión es bastante remota, pero también en Estados Unidos tienen lo que le llaman como un manifest disregard of the law, ¿no? Como una aplicación verdaderamente manifiesta, un error manifiesto de cuál debió haber sido el criterio jurídico aplicable. En la práctica es, al menos lo que han comentado colegas americanos, verdaderamente esta causal es prácticamente remota, ¿no? Y no existe tampoco en otras jurisdicciones, ¿no? Básicamente, no quisiera señalarlo así, pero es muy difícil que un tribunal arbitral cometa, digamos, estos errores de derecho, pero tampoco el juez tendría la posibilidad de entrar al fondo del laudo, que ese es alguno de los riesgos que nosotros estamos previendo con el cambio de judicatura en el país, ¿no? Que ahora los jueces quieran meterse al fondo de los laudos arbitrales y quieran realizar una revisión sobre el análisis jurídico y fáctico de las disputas. Hasta aquí no sé si tienen alguna duda, algún comentario. ¿No? Bueno, continuamos entonces con los supuestos precisamente previstos en la convención. Y recuerda que la clase pasada me decían cómo se debería interpretar un poco esta parte de falta de capacidad, ¿no? De capacidad legal para poder suscribir un acuerdo de arbitraje. Y entonces aquí tiene que ver mucho con la posibilidad o la facultad incluso de algunos funcionarios públicos de suscribir acuerdos de arbitraje, ¿no? En México no existe como tal esta prohibición ni ningún tipo de disposición adicional en donde se fije un procedimiento especial. Sí es claro que la mayoría de las unidades estatales, CFE, Pemex, la suscribe el director jurídico. Por supuesto que no se requiere que el secretario de Estado sea el que suscriba estos acuerdos de arbitraje, pero hasta el momento no hay una legislación especial. En el caso aquí que voy a señalar es el caso de FG Hemisphere, que es contra una empresa estatal china. Como ya saben, la mayoría de las empresas en China pues tienen una participación del Estado, ¿no? Una participación importante, incluso algunas del 90%. Y entonces aquí entraron en bueno, concluyeron un acuerdo de arbitraje en contra de una empresa estatal china que tenía que ver con un proyecto de activos y un proyecto de derechos mineros en el Congo. En el momento de intentar reconocer y ejecutar el laudo, ¿qué es lo que viene a decir el gobierno chino? Pues prácticamente nosotros tenemos inmunidad soberana absoluta, ¿no? Es decir, los activos de esta compañía, los activos sobre los derechos mineros, no son susceptibles de que se ejecuten o se embarguen o que se quiera cobrar este laudo. Afortunadamente, estamos ante una jurisdicción que es mucho más pro arbitraje,
se intenta reconocer el laudo en Hong Kong y entonces Hong Kong dice, nosotros no aplicamos la teoría de la doctrina de la inmunidad exclusiva y absoluta, y entonces esta operación o esta transacción fue meramente comercial, ¿no? El Estado actuando a través de una empresa pública y existe la posibilidad de ejecutar el laudo. Entonces aquí automáticamente se llevó a cabo el cobro de los activos. Perdón, Frida, Sí. quiero interrumpir para hacerte una pregunta y retrocediendo un poquito al estilo, digamos, de procedimiento arbitral. Mencionas el Código de Comercio, el procedimiento del Código de Comercio, en el sentido de que tú como secretaria general del CAM, ¿cómo ves que se comportan los abogados mexicanos en un arbitraje doméstico o internacional, y cuál es el estilo? Es decir, si las prácticas judiciales son llevadas a los procedimientos arbitrales o tienden a darle al arbitraje una cierta, digamos, diferencia o diferente tratamiento procedimental. No, yo diría que es la primera visión. O sea, precisamente tratan de llevar incluso prácticas del Código de Procedimientos Civiles, ¿no? Sobre todo cuando es el tema de la valoración de las pruebas e instancias incluso del Código de Procedimientos Civiles cuando ni siquiera sería la legislación aplicable, ¿no? Entonces existe como Claro. esta primera confusión de aplicar el Código Nacional, ahorita ya es un Código Nacional, antes era uno de cada estado, entonces también era peor. Y en segundo lugar, precisamente no existe como esta distinción de decir, a ver, se rige todo bajo código de comercio, ¿no? ¿Qué ocurre también? Mm, Trata de llevar a cabo como estas apelaciones, ¿no? Constantes, y una que no sé si le ha ocurrido en el caso de Gerardo, pero nosotros fijamos las provisiones de fondos, o sea, nosotros cobramos un fee por administrar la disputa. Y entonces vienen y apelan de alguna manera esa decisión sobre costos del arbitraje, ¿no? Que a lo mejor en una instancia judicial podría recalcularse o podría emitirse alguna disposición. Es más, ni siquiera se mm. plantea porque pues, la justicia es gratuita. Pero a nosotros justo nos tratan de meter, digamos, estas apelaciones, ¿no? Y entonces respondemos, oye, estamos en el marco de las facultades, aquí nos va. ¿Qué otros intentos vemos justo como estos recursos en contra de la institución arbitral, ¿no? En contra, digamos, a nivel personal, a título personal, a mí no me ha tocado, pero lo hemos Mm. visto en otras ocasiones, incluso como con esta amenaza de instancias penales, ¿no? Como para poder no solo detener el arbitraje, sino también de alguna forma prever que la institución arbitral lleve a cabo su trabajo, ¿no? Yo creo que eso es un poco con miras a que digan que la cláusula es de imposible ejecución y se la tengan que llevar a tribunales federales, ¿no? Me parece más como una estrategia. La Claro. típica chicanera, pues el típico demandado desaparecido, que aquí no aplica, ¿no? Porque les decimos tienes un correo electrónico, con eso nos cubrimos. Y también yo creo que hay una práctica que en lo personal creo que en los litigios, ¿no? Como que hay poco due diligence de los abogados, ¿no? En verdaderamente tratar de encontrar al demandado. O sea, cuando estás hablando de empresas que están basadas en México, la realidad es que la mayoría tienen una holding en Estados Unidos. Entonces, de repente también como que los abogados litigantes están solamente a buscar, o sea, acostumbrados a buscar aquí y ni siquiera hacen como una búsqueda mucho más extensiva, ¿no? O sea, verdaderamente assets en Estados Unidos, los reportes de la SEC, que incluso ahí tienes que señalar si tienes algún arbitraje pendiente y en contra de qué empresas. O sea, siento que esa práctica de litigio está mal aprovechada en un arbitraje, ¿no? Donde sí podrías cobrar o donde sí podrías hacer una búsqueda mucho más exhaustiva. Aquí justo vamos a ver en la práctica y lo que nos sucede constantemente es cuando se trae el acuerdo de arbitraje, pues la típica cláusula escalonada con foros concurrentes y donde no es tan claro que haya un sometimiento al arbitraje. No sé si Christopher me podrías ayudar a leer ahí la cláusula. Sí, ¿me escuchan bien? Sí. ¿Aló? Ok.
21ª solución de controversias. Si una disputa, controversia o reclamación surgiese o se relacionase con este contrato o con el incumplimiento, terminación o validez de este, y si cualquiera de las partes decidiera que la controversia no puede ser resuelta a través de la discusión directa, las partes podrán someter la controversia a un procedimiento de mediación. En caso de que la mediación resultara infructuosa, cualquier disputa, controversia o reclamación que surja de o se relacione con o en conexión con este contrato o con el incumplimiento, terminación o validez de este, deberá ser solucionada de una manera definitiva a través del arbitraje ante los tribunales de la Ciudad de México. El arbitraje deberá conducirse de acuerdo a lo establecido en las reglas de arbitraje del Centro de Arbitraje de México vigentes. Ok, aquí ¿me podrías mencionar alguna irregularidad, digamos, respecto al sometimiento al arbitraje? Parece, al menos hasta la redacción como lo colocan, ponen una instancia de mediación previa al arbitraje. Y eso o sea, hace parece como que existiera un requisito para poder ir a arbitraje, que tengan que mediarlo antes. Y aún así no queda Eh, totalmente definitivo de que tienen que ir a arbitraje. Efectivamente, ¿no? O sea, con el uso de esta instancia, digamos, adicional y con el verbo que en México, o sea, en México en español, ¿no? El podrán, siempre esta parte de ser potestativo, ¿no? Existe o no esta posibilidad, porque no es un deberán someter, ¿no? O no es un someten las controversias a arbitraje, es una posibilidad de someterlas. Adicionalmente, pues también esta referencia que existe ante los tribunales de la Ciudad de México, ¿no? Pareciera o podría interpretarse como que ambos foros podrían coexistir o puede solucionarse en uno u otro de los foros. Aquí la interpretación que hizo el Consejo General es que esta referencia a los tribunales de la Ciudad de México era una referencia a la sede del arbitraje, ¿no? Entonces lo vinculamos con el sometimiento a arbitraje. Hay una institución arbitral, que en este caso es el Centro de Arbitraje en México, y adicionalmente hay una referencia, pero a la sede del arbitraje. Adicionalmente, también aquí hay un tema que este primer análisis lo va a realizar el Consejo, pero con una visión prima facie, ¿no? Es decir, si se cumplió o no con el requisito de mediación como un requisito indispensable para poder traer el arbitraje, es un análisis que debe realizar el árbitro. Nosotros como institución arbitral solamente decimos hay un sometimiento a arbitraje y hay un señalamiento a las reglas del campo. Con eso a nosotros nos basta para decir que el árbitro es el que va a tener que evaluar si se cumplió o no con este tipo de requisito o si eventualmente la mediación era indispensable para poder traer la controversia y solucionarla. No sé, en el caso de las reglas que ustedes tienen, Gerardo, ¿también hay una decisión prima facie o continúan el arbitraje hasta que el árbitro lo determine? Sí, nosotros como somos centro de mediación y arbitraje, tenemos una cláusula escalonada, usamos la cláusula escalonada. Previamente son 45 días de mediación, solamente 45 días de mediación. Y, y posteriormente Ya no lo escuchamos. Después de los 45 como tal, días. y las partes No se te escuchó bien, Gerardo, te perdimos por un momento. No, lo perdimos, pero básicamente es justo, ¿no? Eso también, estas instituciones que tienen ambos reglamentos. CAM no tiene un reglamento de mediación ni de conciliación, simple y sencillamente tenemos arbitraje. Entonces, aquí en la práctica, la mayoría de las partes se van con un mediador privado y en un segundo momento acuden al arbitraje. ¿Qué ocurre también? Hay mucha confusión, al menos entre las partes mexicanas, de cómo debe llevarse a cabo esta invitación a mediar, ¿no?
si basta con un correíto electrónico de director a director, oye, ¿qué te parece si platicamos sobre este tema? Eso ya es una mediación, eso ya es una invitación a negociar. ¿Qué es eso, no? Simple y sencillamente, oye, se reunieron nuestros dos gerentes generales, vinieron los de Monterrey y los de Ciudad de México con los chinitos y platicaron 1 hora. Eso ya fue nuestro intento de mediación. Entonces, básicamente no hay también claridad en las cláusulas arbitrales de cómo deberían llevarse a cabo esos procesos, y la sugerencia siempre es determinar cómo se va a notificar este intento de notificación, si es de manera personal, si es de manera electrónica, entre quiénes se va a llevar a cabo la negociación. Y es interesante que algunos reglamentos sí prevén, ¿no? Ya mencionaban 45 días, 60 días. En la mayoría de los reglamentos esto no está previsto. La mayoría de las mediaciones en México se llevan a cabo por horas. En algún punto de nuestros asuntos tuvimos una mediación de 10 horas que solamente se llevó a cabo por Zoom. Nadie se conectó, ni siquiera la parte actora, solo estaba el abogado, y las partes terminaron pagando casi $3,500 por esas 10 horas frente a una computadora, ¿no? Entonces, también en términos de clientes y en términos de costos, verdaderamente lo que implica una cláusula escalonada, cuando simple y sencillamente va a ser pues un esfuerzo infructuoso. Aquí vamos a ver, me gustaría destacar algunos asuntos que de alguna forma son icónicos en la práctica arbitral. Estoy segura que Jorge ya se lo sabe de memoria. Básicamente el caso de Fiona Trust, que reconoce la separabilidad del acuerdo de arbitraje y que para efectos de la ejecución y del reconocimiento cobra una importancia fundamental. ¿Qué ocurrió aquí? En el caso de Fiona Trust es un contrato que se lleva a cabo con diferentes accionistas, con los hermanos Privalov, y entonces tiene que ver con la compra de buques en condiciones ciertamente desfavorables, pero una de las causales para intentar la nulidad de este laudo es que la mayoría de los contratos fueron obtenidos a través de corrupción, ¿no? No al punto de Odebrecht, pero básicamente a través de ciertas dádivas a funcionarios públicos para llevar a cabo la transacción con mejores condiciones. ¿Qué ocurrió aquí? Básicamente se argumentaba que había cláusulas arbitrales. Aquí en este caso hay una confusión importante porque se utiliza, digamos, la misma denominación para las cortes comerciales en Rusia, a diferencia de los cuerpos o las instituciones arbitrales. Entonces hay una distinción que de repente no es tan clara, ¿no? Como en otras jurisdicciones. ¿Qué hubo aquí también? Por supuesto, una reclamación de ilegalidad, ya lo había mencionado, de coacción y de fraude en la inducción del acuerdo. Pero aquí es importante señalar que todas estas, digamos, pretensiones se hicieron sobre el contrato de forma general. Entonces debemos entender que la cláusula arbitral es un contrato dentro de otro, ¿no? Entonces, estas reclamaciones o estas pretensiones no se hicieron respecto del acuerdo de arbitraje. ¿Qué ocurrió aquí? Simple y sencillamente los tribunales definieron que la cláusula arbitral es precisamente esto, un acuerdo independiente del contrato principal, y que la cláusula de arbitraje continuó o siguió siendo válida y siguió siendo ejecutable. Precisamente la evaluación de los tribunales en el momento de reconocer y ejecutar los laudos tiene que ser bajo este análisis, y sobre todo lo que ya platicábamos es que en ciertas jurisdicciones hay una fuerte presunción a favor del arbitraje. Aquí podemos ver, por ejemplo, que una de las jurisdicciones que son mucho más favorables al arbitraje e incluso se alejan casi del resto de las jurisdicciones es la jurisdicción francesa en un extremo, ¿no? Y por el otro también jurisdicciones que son sumamente restrictivas. Recientemente leí una nota que en la India ya se está empujando un proyecto para que los jueces entren al fondo de los laudos arbitrales, ¿no? Entonces hay jurisdicciones que se apartan completamente de la práctica internacional y de lo que es la tendencia, ¿no? Que es ser una jurisdicción que promueve las inversiones privadas. ¿Qué ocurre también en el caso y en el típico caso? Esto nos daría materia para una clase total de terceros no signatarios, pero aquí solamente voy a mencionar un caso que es relevante.
¿Qué es el caso de Dala contra el gobierno de Pakistán? El primer proyecto o el proyecto de esto tenía que ver con la construcción de una especie de campamento, alojamiento para todos los peregrinos, ¿no? Que realizan diferentes visitas o peregrinaciones religiosas. ¿Qué ocurrió aquí? Se crea un trust que suscribe un acuerdo con Dala para la construcción del proyecto, un proyecto que desafortunadamente no se puede llevar a cabo, y entonces Dala comienza los procedimientos de arbitraje en contra del gobierno pakistaní. ¿Qué dice el gobierno? Simple y sencillamente, yo no soy parte del acuerdo de arbitraje, yo nunca suscribí el acuerdo, y básicamente fue el trust el que negoció este acuerdo y este contrato en general. Ya lo decía, bajo la mirada del derecho francés, existía una intención común, expresa o implícita entre las partes, incluyendo el tercero, que en este caso es Pakistán, de estar vinculadas al acuerdo de arbitraje. ¿Por qué? Porque aquí hay una implicación que tuvo que ver con la negociación, con la ejecución del contrato, tuvo que ver también con que las autoridades del gobierno pakistaní participaron en la ejecución del mismo, en tener un rol activo y conocimiento del acuerdo. Aquí la línea que se sigue es que tú no puedes decir que formas parte de un acuerdo con todos sus beneficios, es decir, eres parte de un contrato que únicamente lleva beneficios y no eres parte del acuerdo arbitral que impone una obligación, ¿no? Entonces es difícilmente válido que quieras apartar estos dos temas. Y por supuesto, la coexistencia o la coherencia de los actos con la existencia del vínculo contractual, ¿no? El llevar a cabo, digamos, ciertas funciones para obtener el presupuesto para la obra, el verse involucrado también en la conclusión de este proyecto. ¿Qué ocurre aquí también? Esta teoría se utiliza o se trata de utilizar cuando se tiene a subsidiarias. En México, por ejemplo, el tema minero, forzosamente se tiene que constituir una subsidiaria mexicana en México, pero la mayoría de las inversiones vienen de empresas canadienses. Entonces, aquí es donde se trata de invocar frecuentemente esta teoría para poder traer a la holding y que la holding sea la que realice los pagos de los proyectos mineros, pero en esta jurisdicción difícilmente es aplicable y los tribunales arbitrales son renuentes a extender la cláusula arbitral a terceros. Sí, me parece que Vanessa tiene alguna duda. Hola, buenos días, buenas tardes, perdón. Sí, bueno, lo que quería preguntar era respecto a que acabas de dar la respuesta, en cuanto a los tribunales arbitrales, pero la duda que tengo es, estos terceros, o sea, ¿quién resuelve el conflicto referente a estos terceros? ¿Los resuelve el tribunal arbitral o los resuelve la jurisdicción judicial? O sea, ¿quién los resuelve? ¿Cómo se resuelve el conflicto con respecto a eso? Porque entiendo que cuando mantienen un rol activo no pasa nada, pero luego entonces cuando se aplican las sanciones, ahí es donde viene la situación de mira, yo no fui quien firmó, los que firmaron fueron ellos. Pero entonces en estos casos, ¿quién resuelve ese asunto? El planteamiento se hace ante el tribunal arbitral y es el que verdaderamente evalúa la extensión de la cláusula arbitral. Justo en estos temas se tienen que invocar diferentes teorías, ¿no? Para poder vincular al tercero, pero bajo derecho mexicano y bajo esta premisa pues de res inter alios acta, ¿no? Solamente vincula a las partes del contrato. Yo no he visto ningún caso en el que se extienda. Se ha intentado sobre todo en el caso de reaseguradoras, porque sabemos que se divide en el riesgo, ¿no? Entonces de repente dicen, no, pues yo lo trato de extender a la reaseguradora en Inglaterra o la reaseguradora en Estados Unidos, pero difícilmente es algo que progrese bajo derecho mexicano. Bajo derecho mexicano es mucho más probable que sea exitosa o exitoso un planteamiento de la doctrina de actos propios, ¿no? El estoppel. Entonces, por un lado, llevar a cabo conductas para que efectivamente se concluya el contrato y el acuerdo de arbitraje, y por otro lado decir, yo no soy parte de esta transacción. Lo hemos visto en el caso, por ejemplo, de CFE, pero CFE una división que se acaba de crear, o CFE distribución, ¿no? Entonces, CFE, digamos, a nivel corporativo tiene varias divisiones, algunas de sus divisiones suscriben acuerdos de arbitraje y después tratamos precisamente, o las partes tratan de traer a CFE global, por llamarlo de alguna forma.
No sé si haya otra duda por aquí en el chat. Aquí está. Freeman. Oye, Bas- yo tenía, bueno, más que una duda, es un comentario relacionado con ese tema. Ujú, Y desde la perspectiva venezolana, ocurre mucho, o no mucho, pero sí hay experiencias, por ejemplo, que empresas del Estado venezolano, como por ejemplo PDVSA, que es el símil de Pemex México, suscribe contratos y luego el órgano, el ministerio, pues termina el contrato unilateralmente, ¿no? Y creo que también es un tema en México el que está excluida la terminación unilateral como actos arbitrables. Y eso ha llevado pues a la extensión de la cláusula del acuerdo al órgano que terminó el contrato. Y ha sido condenada PDVSA, o sea, la filial de PDVSA y la empresa matriz que es PDVSA, ¿no? Entonces, eh, desde el punto de vista práctico, sí ha ocurrido en Venezuela. Bueno, tú mencionas que en México no ha ocurrido, pero creo que es muy interesante. Y también la perspectiva colombiana, que recientemente el año pasado el Consejo de Estado dictó una sentencia donde dice precisamente que es un problema, lo que mencionábamos en tu clase pasada, muy latinoamericano, ¿no? El entender este tema de los actos administrativos y cómo funcionan. Y el Consejo de Estado decidió que la terminación de los contratos a través de actos administrativos no es una materia arbitrable en Colombia. mm. Entonces, eso generó o ha generado pues un tremendo debate entre los arbitralistas en contra y a favor los administrativistas. Bueno, un comentario. Claro, sí, y justo ahorita lo que mencionas, ¿no? Como esta terminación unilateral, precisamente es algo que CENER y otras filiales, otras subsidiarias de CFE están tratando de imponer a los contratistas y subcontratistas, ¿no? Entonces, verdaderamente yo creo que va a venir una renegociación de los contratos porque este es un planteamiento que viene ya desde la ley de la Administración Pública Federal, ¿no? Entonces, el estar negociando ya terminaciones unilaterales por parte del gobierno, yo creo que es difícilmente algo que las empresas estén dispuestas a aceptar, ¿no? Aquí vamos a cambiar un poco con respecto a la oportunidad de presentar su caso y aquí me gustaría comenzar con un estándar, ¿no? Bajo nuestras reglas en CAM es una oportunidad razonable de presentar un caso. Y una oportunidad razonable no significa que puedes traerme 300,000 facturas y 10 cajas, ¿no? Como suelen hacer los litigantes, sobre todo cuando es fácilmente detectable la carga probatoria o el periodo que debe acreditarse. Tuvimos un par de asuntos respecto de la pandemia y entonces básicamente las partes querían traer todas las transacciones que se habían llevado a cabo desde la fundación de la empresa y el inicio de las relaciones comerciales, que eran como desde 2005 hasta 2023, que es cuando surge la disputa. Y en ese caso el tribunal arbitral sí tuvo que intervenir y decir, a ver, el efecto de la pandemia simple y sencillamente existió a lo mejor en algunas jurisdicciones desde noviembre de 2021, en México comenzó a partir de marzo de 2020 y por lo tanto limítate a presentarme las evidencias y las pólizas, eran pólizas de vida que surgieron o que se firmaron o se aplicaron y se pagaron durante ese periodo de tiempo, ¿no? Entonces, es uno de los pocos asuntos en donde los tribunales arbitrales mexicanos sí estuvieron dispuestos a hacer esto, sobre todo porque el inicio de la relación comercial verdaderamente no era un tema sustantivo. Se estaba litigando el hecho de sí o no las reaseguradoras tendrían que haber pagado estos millones que el banco tuvo que cubrir, sobre todo por estas pólizas de muerte, durante todo este periodo de pandemia, un par de años al menos en México. ¿Qué ocurrió aquí? Por ejemplo, diferentes intentos, estos son diferentes asuntos en donde se ha tratado de limitar o se ha tratado de persuadir un poco a las cortes jurisdiccionales para decir no tuve oportunidad de presentar mi caso y que todos son intentos fallidos.
Uno, por ejemplo, es un árbitro que se niega a reprogramar una audiencia para la conveniencia de un testigo de la parte que se opuso a la ejecución, ¿no? Aquí un poco esta visión de, ok, no puedo reprogramar la audiencia física, pero existía la posibilidad de que el testigo se conectara de manera remota. La parte que tenía, digamos, el control sobre este testigo se niega a llevarla a cabo de esa forma. Entonces, no me puedes decir que hubo una denegación de presentar un caso si el tribunal arbitral te dio otra posibilidad de hacerlo y fuiste tú el que verdaderamente no proveyó los medios para que se llevara a cabo. Ahorita tenemos un asunto que está pendiente en una corte mexicana aquí, que tiene que ver precisamente con que una de las partes alega que los testigos ya no están en su control, que ya no están bajo su control porque son ex empleados. Y entonces ahorita solicitaron el apoyo judicial precisamente para que se llame a esos testigos. Estamos esperando que esto se resuelva en aproximadamente 3 meses cuando tenemos ya la audiencia encima, ¿no? Entonces lo probable o lo que seguramente ocurrirá es que se llame a los testigos si es que se les encuentra, y en segundo lugar se va a tener que reprogramar la audiencia y vamos a ver, justo es un poco lo que el tribunal arbitral está decidiendo, bajo qué reglas se van a llevar a cabo estos interrogatorios, ¿no? O sea, si va a ser verdaderamente bajo los criterios de una sede judicial o bajo los criterios de un tribunal arbitral. Eso sería, digamos, una práctica un poco distinta, muy distinta, y bajo criterios internacionales o nacionales diferentes. ¿Qué otra cuestión ha ocurrido? El típico caso, el tribunal se niega a conceder un aplazamiento y denegó la presentación de pruebas adicionales. Un poco lo que platicábamos, algunos abogados litigantes, sobre todo en los procedimientos que son de baja cuantía y que son mucho más rápidos, solamente hay una etapa para intercambio de documentos. Entonces tratan, por ejemplo, de presentar en su último escrito de costos argumentos nuevos. Entonces, esa es una práctica que se ha dado de manera recurrente y básicamente ahí el tribunal arbitral pues tiene que decir, este no es el momento para traer argumentos nuevos. Lo vemos también generalmente en las audiencias, en las presentaciones, ¿no? Dicen, oye, mándame las presentaciones un par de horas antes, y entonces de repente viene con una presentación que la contraparte jamás vio, con un par de argumentos novedosos, y sobre todo ese es un tema que pues, la contraparte tendrá que señalar al tribunal arbitral que no tuvo la posibilidad ni de ver los nuevos argumentos ni de ver la nueva presentación, y se vuelve todo un conflicto. O sea, verdaderamente el PowerPoint se vuelve un conflicto adicional a lo que ya había en la disputa. Y hay otro tema, el tema también, por ejemplo, de que un tribunal arbitral se pronunció sobre las presunciones y la carga de la prueba. Esto se hizo a través de un laudo interlocutorio y un laudo sobre jurisdicción. Y también hay algunos tribunales arbitrales que señalan cuáles van a ser las reglas aplicables a la prueba, incluso desde la primera orden procesal o en el acta de emisión. Ahorita lo que se está tratando es precisamente ya de dejar muy claras cuáles son las reglas del juego, sobre todo cuando no tenemos actores muy sofisticados o cuando tenemos despachos internacionales y despachos nacionales, ¿no? Aquí también, por ejemplo, los litigantes mexicanos tratan de imponer la aplicación de los códigos civiles y tratan de limitar la presentación de muchas pruebas. Aquí en México, digamos que el fenómeno de la transparencia es desde 2010 un tema, pero la mayoría de las compañías no guardan registros, salvo que sean registros contables, y muchas de ellas no están dispuestas a traer documentos si no se los requiere una autoridad judicial, ¿no? Entonces hay un poco de reticencia a presentar documentación a tribunales arbitrales. Tuvimos un asunto en donde, no sé si estén familiarizados con la figura de un tercero fondeador. No es muy común en México, pero un tercero fondeador básicamente es un fondo de inversión que puede meter dinero o puede meter liquidez a tu disputa y se cobra con el laudo, ¿no? Entonces básicamente es un financiador, él te da el dinero para poder traer la disputa a arbitraje. ¿Y qué ocurrió aquí? Descubrimos, bueno, no descubrimos, sino es información pública,
que una de las partes en Estados Unidos tenía un financiador. Y entonces la otra parte pues, quería conocer cuáles eran los términos del financiador. Sobre todo aquí es importante o puede ser importante la influencia del financiador si el financiador elige a los abogados. Hay financiadores que tienen ese poder de elegir a los abogados y otro elemento interesante de algunos fondeadores es que ellos pueden decidir si la disputa continúa o si se puede negociar. Entonces querían saber ese tipo de restricciones, si se las imponía el acuerdo de financiamiento, que dijeron, no, esta es información confidencial, esta es información que tiene que ver pues, con la operación de la compañía, y lo que en este asunto el tribunal arbitral decidió fue, ok, no me des los números, pero sí dame las cláusulas y los términos generales del contrato de financiamiento. Entonces, básicamente fue un documento que solo se presentó al tribunal arbitral y el tribunal arbitral decidió y evaluó si eso iba a tener algún efecto sobre los daños, simple y sencillamente para poder determinarlos en el laudo final. Pero solamente fue para efecto de los daños sin que se tuviera acceso básicamente a los números y al porcentaje que se le iba a pagar al financiador. Ahorita, bueno, recientemente platiqué con un financiador que está basado en Canadá y dijeron que están evaluando si ahora van a financiar o no asuntos que tengan sede en México. Tras la reforma judicial, su tasa de aceptación era bastante alta, era más del 30% de los asuntos y están pensando ya en limitarla precisamente porque pues para ellos es un tema de manejo de riesgo, ¿no? Y el riesgo que presenta la jurisdicción mexicana ahorita no están dispuestos a pagarlo verdaderamente. Otro intento fallido de esta oportunidad para presentar un caso es el típico de un representante de la empresa que no puede asistir a una audiencia porque no tiene la posibilidad de obtener una visa, ¿no? Entonces, básicamente ahí es la parte que debe presentar el testigo, la que tiene la carga de la prueba y la posibilidad de presentar a su testigo por otros medios. Aquí el caso de infrapetita y suprapetita, yo lo que quería destacar aquí es el uso de las cláusulas arbitrales modelo. O sea, a mí siempre me gusta decir que la creatividad no es una virtud en arbitraje y menos en cláusulas modelo. Entonces, básicamente decimos que todas las desavenencias que deriven de este contrato. ¿Qué ocurre? Hay muchas partes que tratan de separar las disputas y entonces hemos visto acuerdos de arbitraje que dicen una disputa que supere los 10 millones de dólares será llevada a arbitraje y una disputa por una cuantía menor será llevada a un foro judicial. Entonces, aquí, ¿qué ocurre? Es muy difícil que se defina cuál va a ser la disputa hasta que comienza, ¿no? Entonces, lo mejor es traer todas las disputas a un solo foro, resolver todas las disputas en un solo foro. Vemos también, por ejemplo, algunas cláusulas arbitrales que dicen la disputa se va a solucionar en el foro arbitral, pero el tema de daños se va a cuantificar conforme a los tabuladores o conforme a lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, son unas combinaciones que verdaderamente en la práctica no tienen sentido y tampoco puede fácilmente señalarse, digamos, en un foro judicial que ya hubo un tribunal arbitral que decidió la disputa en su mayoría y que solamente un tribunal judicial va a decidir una parte de la disputa o una parte de los daños, ¿no? En la práctica, verdaderamente, eso no funciona. El sometimiento expreso a arbitraje, que ya lo había dicho, no debe existir alguna duda de que las partes eligieron la jurisdicción privada, si la podemos llamar así, y el sometimiento a una institución arbitral. En el caso, por ejemplo, de México, ya les mencionaba, tenemos solamente dos instituciones arbitrales, Canaco, que depende de una Cámara Nacional de Comercio, y el Centro de Arbitraje en México, que es una sociedad privada. Entonces, nosotros funcionamos como un ente privado y ahorita justo hay un proyecto de ley, un proyecto de una ley general de medios alternos de solución de controversias, ya está publicada, pero que está buscando que las instituciones arbitrales en el país tengan un registro. Y entonces este registro va a ser otorgado por el Estado. Los exámenes o las evaluaciones de los árbitros se van a realizar por un comité judicial.
Entonces, básicamente se estaría perdiendo todo lo que es la figura y la posibilidad de tener árbitros internacionales operando en México. Hasta el momento, esa ha sido una de las grandes ventajas que ha tenido esa jurisdicción y prácticamente con la imposición de esta ley, veríamos si existe o no la posibilidad de que como instituciones arbitrales nos amparáramos por la imposibilidad de llevar a cabo o de poder desarrollar nuestra profesión y nuestro modelo de negocio, pero también señalando que México perdería mucho como sede arbitral y como una sede que podría atraer pues a estos árbitros con una práctica internacional verdaderamente. Ya mencionábamos aquí el tema de la sede. La sede del arbitraje debe ser una ciudad y un país, ¿no? O sea, simple y sencillamente existe Londres también en Canadá y entonces pues de repente es importante hacer esta especificación y el arbitraje se conduce en un idioma. Esto es importante porque pueden existir, ya les hablaba la vez pasada de múltiples contratos. Entonces, cuando existen múltiples contratos, nosotros como institución arbitral debemos analizar si las cláusulas arbitrales son compatibles. Y antes el criterio que se seguía es, son compatibles porque son idénticas. Ahorita el criterio no es ese. El criterio es, ok, hay un sometimiento a arbitraje, es la misma institución arbitral y otro de los elementos para determinar si una cláusula arbitral es compatible o no es el idioma. Si están en el mismo idioma, es mucho más viable que una institución decida consolidar o decida señalar que todos los contratos se pueden resolver en un solo arbitraje. ¿Qué es más importante para los clientes? Tener la posibilidad de que no todos los documentos se traduzcan. Entonces, ya muchas cláusulas arbitrales dicen el idioma se conducirá en español con la posibilidad de que los documentos que estén en inglés no necesiten una traducción. ¿Qué ocurre también en la práctica? Cuando las partes no lo señalan y tienen contratos en dos idiomas, es común que el tribunal arbitral decida desarrollar el arbitraje en ambos idiomas. En términos de economía, es carísimo estar traduciendo absolutamente todo a inglés y español. Y más si tenemos una parte litigante mexicana que va a querer que todas las traducciones sean emitidas por un perito certificado del Poder Judicial. Entonces, básicamente eso en términos de costos, con un mal diseño de una cláusula arbitral, verdaderamente se vuelve un fenómeno caótico. El único escenario donde he visto esto ha sido con una situación que tuvimos con un cliente en China, en donde efectivamente tuvimos que traducir todos y cada uno de los documentos a chino con un especialista, con un perito certificado en México y que en México existen dos personas, dos chinos certificados. Entonces, básicamente fue verdaderamente en términos de costos una pesadilla. El otro tema, y aquí para las instituciones arbitrales este es clave porque tiene que ver con irregularidades en el procedimiento arbitral. Entonces, aquí básicamente lo que yo quisiera traer a colación es esto, que cuando una de las partes evidentemente ve, digamos, alguna irregularidad en el procedimiento arbitral, sí debe alzar la mano, ¿no? No debe guardarse esa carta hasta el momento del reconocimiento y la ejecución del laudo, porque esta es una visión que sería mucho más pro arbitraje y es un poco la conclusión a lo que llega también este tribunal, esta corte comercial en el norte de Rusia, que dice que una falta de jurisdicción arbitral se pudo haber planteado o se debió haber planteado en el momento de la contestación de la demanda, ¿no? No en el inicio de un procedimiento de ejecución. Ese es el momento procesal en el que se debe traer una excepción de incompetencia, una excepción de falta de personalidad, verdaderamente es el momento procesal o por lo menos como abogados dejar la manifestación de que hay, digamos, una violación al procedimiento o que eso no está previsto en las reglas, ¿no? O sea, sí levantar la mano o dejar esa carta, digamos, pero dentro del procedimiento arbitral. No podemos esperar a que estemos ya en la etapa de reconocimiento y ejecución, que es también algunos intentos que se realizan aquí en las Cortes mexicanas. Precisamente este mismo razonamiento lo aplica el Tribunal Supremo Español, que señala que no podía comprender que la parte demandada rechazara ahora el convenio arbitral por motivos que pudo haber planteado en el arbitraje.
Esto sí lo vemos comúnmente, pero de repente también la defensa no se vuelve tan efectiva porque una de las partes, generalmente la demandada, simple y sencillamente señala, no existe el acuerdo de arbitraje. A ver, ¿cómo? ¿No existe? ¿Por qué no existe? ¿No? O sea, es básicamente un acuerdo que está por escrito, un acuerdo que fue suscrito entre las partes, hay una evidencia incluso electrónica del draft, por ejemplo, eso es muy común en la práctica, que viene, va y viene, ¿no? El draft del contrato. Y entonces una de las partes es la que de alguna manera incorpora el arbitraje. Y en este caso, incluso lo que destaca es precisamente que es la parte demandada la que incorpora el arbitraje, ¿no? Entonces, después de decir, bueno, presentaste todo el draft, tú fuiste la que insertó el arbitraje y después dices, no hay convenio arbitral. O sea, verdaderamente si no hubiera existido la voluntad de ir al arbitraje, ni siquiera se incluye, ¿no? Ni se incluye el mecanismo, ni se incluye la posibilidad de un foro alternativo. Entonces, verdaderamente a veces también como abogados es importante traer al tribunal arbitral esta historia, ¿no? De cómo fue y vino este borrador para la negociación de la cláusula arbitral. Nosotros intentamos uno así con una corte en Iowa, en Des Moines, en Iowa, que no sé por qué las empresas se incorporan por ahí, pero fue un long shot porque aquí sí teníamos ambas jurisdicciones, teníamos la jurisdicción en Iowa y teníamos la jurisdicción también CCI, pero no funcionó porque verdaderamente la visión de los abogados en Estados Unidos sí se ciñe, ¿no?, a las 4 esquinas del contrato, y entonces había una declaración que decía ninguna negociación previa pues entenderá como parte de este contrato. Entonces, aunque trajimos el draft y todo, básicamente no pudimos validar que fuera un arbitraje CCI y pues la Corte declinó su competencia. No terminamos en Iowa, afortunadamente, porque se negoció este contrato, ¿no? Pero básicamente hay que saber también y hay que considerar que diferentes jurisdicciones tienen una aproximación distinta. En México, al menos, por regla general, sí se le da un valor, ¿no?, a la pretensión o a la intención de las partes al negociar, cosa que en jurisdicciones anglosajonas es muy difícil acreditar. El típico caso de indebida constitución del tribunal, el caso de Dutco. Este básicamente lo conocen todos los que se dedican al mundo del arbitraje y es cuando las reglas de CCI no preveían la existencia de multipartes. Entonces aquí sí ya existe esta previsión en básicamente todos los reglamentos que las demandadas o las actoras cuando son contratos multipartes deben nombrar de común acuerdo a un árbitro y si no, la institución arbitral nombra a todos. ¿Cuál es la opinión más reciente sobre este tipo de casos? Es un caso que tuvo que ver con una inversión de telefonía móvil en Angola. Entonces tenemos a PT Ventures por un lado y por otro lado tenemos a Vidatel, a Mercury y a Genie S.A., cada una con una participación del 25%. PT inicia un arbitraje en contra de los accionistas porque no se habían liberado ciertos montos y no se había cumplido con las asambleas. Y el acuerdo de arbitraje, Yaneli, si me ayudas con la lectura del acuerdo de arbitraje. Ok, acuerdo de arbitraje. Un panel de 5 árbitros, uno que será designado por cada parte y el quinto que será designado por los otros 4 árbitros, con la salvedad, sin embargo, ya va, que no fue bien. Sin embargo, de que si no se llega a un acuerdo entre los árbitros designados por las partes, el árbitro independiente será designado por el presidente en ejercicio de la Cámara de Comercio Internacional, sin perjuicio de cualquier acuerdo entre las partes sobre el método de constitución del tribunal arbitral en circunstancias excepcionales. Podrá designar cada miembro del tribunal para evitar un riesgo significativo de trato desigual e injusticia que pueda afectar la validez del laudo. Efectivamente, gracias. Aquí tiene que ver con el derecho de las partes de poder designar a su árbitro, ¿no? Y aquí, ¿qué ocurrió? De facto, teníamos un tribunal arbitral que es inusual, que es de 5 integrantes.
Y entonces cada una de las partes iba a designar al suyo y el presidente lo iban a designar esos 4. ¿Qué ocurrió aquí? Los 3 accionistas, los 3 demandados dijeron, no, cada uno tiene intereses opuestos, no vamos a designar a nadie. ¿Qué ocurre aquí? La corte pues dice, no podemos, o sea, dejar esta cláusula arbitral pues sin un tribunal y designa a todos los miembros. En la práctica, ¿qué ocurrió? Pues recusaron a los 5, ¿no? Recusaron a los 5, no se admitió esa recusación, pero en el momento del reconocimiento y la ejecución dijeron que efectivamente las partes tuvieron un trato igualitario porque ninguna pudo nombrar a su árbitro. Entonces entraron las reglas institucionales y las reglas institucionales prevían que los nombramientos se llevaran a cabo por la institución arbitral. Entonces ya existe ahora una regla precisamente que señala estas circunstancias excepcionales donde cada uno debe tener la posibilidad de nombrar a su árbitro, ¿no? Es decir, no porque haya intereses aparentemente en contra, el tribunal arbitral no podrá ser constituido por la institución. Ustedes saben que cuando se designa la institución, por referencia se incorporan todas estas reglas y entonces como institución arbitral tenemos el deber de darle viabilidad a las cláusulas arbitrales. Aquí tenemos una de las causales también, que es la posibilidad de que el laudo haya sido anulado en una jurisdicción y entonces que otra jurisdicción diga, bueno, en virtud de esta nulidad, no podemos reconocer y ejecutar esa decisión. El caso más significativo es el caso de Chromalloy, una corporación que llevó a cabo un contrato para adquisición militar de helicópteros con Egipto. Y entonces, básicamente, lo que hace Egipto, lo que intenta Egipto es plantear una apelación ante el Tribunal Nacional y también presenta una moción en Estados Unidos para evitar la ejecución del laudo. ¿Cuál es la respuesta? En Egipto se anula el laudo, pero en Estados Unidos se ejecuta el laudo en contra de Egipto, que tenía que llevar a cabo un pago, y básicamente lo que se privilegia en Estados Unidos es la posibilidad de que no se prive de un derecho a la parte interesada. En este caso, a Chromalloy, una empresa independiente que tenía intereses económicos y que había sometido su disputa a arbitraje comercial internacional precisamente porque tenía la posibilidad de cobrar en otras jurisdicciones. Entonces, aquí lo que estamos viendo no es una falta de alguna manera de reconocer que existen jurisdicciones que pueden efectivamente anular laudos, sino la facultad potestativa de otra jurisdicción de reconocer y ejecutar a la luz de la Convención de Nueva York, ¿no? A la luz de una provisión mucho más favorable y poder ejecutar. Eso es lo que ha ocurrido en casos mexicanos. El último y el que causó mayor escándalo fue con Proca, con un corporativo coreano y con Pemex, en donde el laudo fue anulado en México precisamente por temas de administrativos y un poco de quiénes tenían o qué funcionarios tenían las facultades para suscribir y sobre todo para comprometer los recursos y el presupuesto, ¿no? El presupuesto para la obra. En Estados Unidos no siguieron esa misma lógica y se condenó a Pemex a pagar, eso sí fueron billones de dólares, ¿no? Entonces, básicamente esos son unos de los antecedentes mexicanos más destacados. El caso ahora de la disputa no arbitrable, yo ya se los había mencionado, los temas de carácter civil, los temas de custodia de menores, temas penales no son arbitrables en México, pero aquí hay pocos casos en ese sentido, pero aquí en este caso también es ruso, tiene que ver con que la Corte Comercial, ¿no? Arbitraz, es la que tiene simple y sencillamente jurisdicción exclusiva para determinar la cuantía y la naturaleza de las reclamaciones de un concursado contra el deudor. En este caso, ya una corte comercial había declarado que el demandado estaba en un procedimiento ya prácticamente de quiebra y entonces la jurisdicción para determinar sus obligaciones permanecían con la Corte Comercial, con la Corte del Estado y no eran facultad de un arbitraje ni los árbitros podrían determinar el monto de las obligaciones en este supuesto.
En México tenemos también lo mismo, existen concursos mercantiles en donde ya una empresa se declara en quiebra y todas las obligaciones y todo, digamos, el orden de los acreedores se maneja en un concurso mercantil. Ya no se puede traer arbitraje. Entonces tenemos un par de asuntos en ese sentido, 2 bancos que ya están en concurso mercantil y será el juez el que determine el orden y el porcentaje en el que va a realizar el pago a los acreedores y no puede ser un tribunal arbitral. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna referencia sobre alguno de los casos, ¿no? Simple y sencillamente vamos a concluir con lo que ya mencionábamos la vez pasada, la violación al orden público y esos intentos de creer que cualquier violación procesal es una violación al orden público. En este tema, este es un caso portugués en el que el Tribunal Arbitral de Justicia dijo que no hubo una violación del orden público porque el demandado portugués no participó en el arbitraje en Ámsterdam, bueno, en los Países Bajos, por falta de medios económicos. O sea, aquí verdaderamente no se puede decir que la imposibilidad de pagar el arbitraje sea verdaderamente una causal para no poder presentar tu caso y que automáticamente eso violente el orden nacional de un país, ¿no? O sea, prácticamente aquí el demandado tenía otros mecanismos, ya lo dijimos, un tercero fondeador incluso, o la posibilidad de no pagar y que esa deuda pues después fuera reclamada o fuera pagada en el mismo laudo, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones, sobre todo de carácter administrativo o económico, no hacen las veces de una violación del orden público. ¿Qué tiene que ver también el tema de la falta de motivación de laudos? En México todos los laudos sí deben ser fundados y motivados. En las reglas de Canaco, el procedimiento de baja cuantía prevé que el laudo no debe ser motivado. Pero aquí se han tratado algunos planteamientos de derechos humanos, ¿no? De qué tan viable es que las partes deban conocer cuál fue el razonamiento jurídico que llevó a cabo el juez. Hasta ahora han sido resultados pues infructuosos, se ha podido ejecutar el laudo, pero también hay que considerar estas posibilidades, ¿no? De que no se ejecute un laudo que pueda no ser motivado, por ejemplo, en jurisdicciones en las que se acepte un laudo mexicano no motivado de baja cuantía que se intente ejecutar en Estados Unidos, en Perú o en Colombia, y que tampoco se puede considerar como una violación del orden público. Justo como les decía, hasta ahora no ha habido un pronunciamiento en temas de derechos humanos ni algún tema de otras convenciones. Algunos temas que se han explorado en México es el tema de control de constitucionalidad y sobre todo el poder reducir las tasas de interés que pueden ser o pueden constituir usura, ¿no? Nosotros estamos bajo la Convención de San José, que básicamente prohíbe los intereses moratorios, los intereses excesivos y la usura, ¿no? La explotación del hombre en contra del hombre. Entonces, básicamente se han intentado en jurisdicciones mexicanas, pero solamente para reducir el monto de los intereses y los montos de los daños. Pero eso se ha hecho por temas de tratados internacionales, ¿no? No por un tema de orden público mexicano. Si hasta aquí no hay alguna duda adicional. ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta, no sé si alguien más tiene alguna duda. Frida, con relación a la ejecución de las medidas cautelares, yo del estudio del Código de Comercio mexicano, pues hay una norma que es el 1479, que incorpora el artículo 17 de la ley modelo, ¿no? En esta forma de reconocimiento de medidas cautelares. Y dice que toda medida cautelar ordenada por un tribunal arbitral será reconocida como vinculante, ¿no? Entonces, mi pregunta es, según tu experiencia, si las medidas cautelares dictadas fuera de México han sido reconocidas, digamos, de una manera flexible o con esa facilidad a cómo han sido reconocidos los laudos definitivos. No sé si tienes, pues, conocimiento, estadísticas o algún dato.
Aquí lo que es interesante en el tema de medidas precautorias es cómo los jueces ven estas medidas precautorias, ¿no? O sea, ven que, por ejemplo, en las medidas precautorias no se debe de alguna manera respetar el derecho de audiencia porque es una medida provisional, ¿no? Entonces, aquí digamos que sí, la aproximación de los jueces ha sido menos restrictiva y sobre todo cuando ya hubo, digamos, un análisis de un juez, por ejemplo, un juez americano, un juez canadiense, es mucho más fácil ejecutar en México, ¿no? El problema también, o el único problema que yo veo, digamos, en la emisión de medidas precautorias, sobre todo de tribunales arbitrales, es cuando entra, por ejemplo, el tema de congelamiento de cuentas, ¿no? Ahí digamos que pues el tema bancario está súper regulado en México y ahí sí es un tema que ha tardado mucho más en ejecutarse, pero sobre todo porque básicamente el juez le debe instruir a la Comisión Nacional Bancaria y ella a su vez al banco a congelar cuentas, ¿no? Eso digamos que es una medida que es mucho más restrictiva o que de alguna manera el juez trata de pues vigilarla o supervisarla con mayor cautela, ¿no? Yo diría que esas son las medidas, pero en general la aproximación sí es que se cumplen las medidas precautorias emitidas en el extranjero. Bien, muchísimas gracias, Frida. A ver, preguntas, comentarios. Aprovechen. Bueno, si no hay preguntas, a ver, Yo tengo Christopher. una. ¿En México existe algún tipo de regulación que exija que los representantes, que los árbitros o los tengan que ser, solamente tengan que ser expertos en la materia, ¿no? No necesitan otro requisito previo aparte de los que establezca en el laudo, perdón, en la reglamento del centro de arbitraje? ¿Se me quedaron Efectivamente. así? Ajá, no necesitamos requisitos adicionales. Algunos acuerdos de arbitraje sí señalan que quieren expertos en derecho mexicano, pero aún sin que se tenga, digamos, abogados mexicanos, está la posibilidad de que sean nombrados árbitros. E incluso si se necesitara un experto en derecho mexicano, pues se podría traer a la audiencia, ¿no? Generalmente nosotros lo que hacemos es equilibrar un poco el tribunal y fijar un presidente que puede ser extranjero y a lo mejor los coárbitros que sí sean abogados mexicanos, sobre todo cuando hay interpretación de sectores muy regulados. Ya lo decía, el sector financiero es altamente regulado en México y por supuesto también lo que tiene que ver con las facultades administrativas, ¿no? Un poco cómo es este funcionamiento entre las facultades de las autoridades locales y las autoridades federales. Ahí también generalmente recurrimos a abogados que sí sean mexicanos, pero como institución arbitral no se requiere alguna credencial adicional. Hemos tenido tribunales arbitrales constituidos con ingenieros, con arquitectos y un abogado, que es el presidente del tribunal arbitral. Nos ha funcionado bastante bien, sobre todo en proyectos complejos de construcción, ¿no? Donde el ingeniero verdaderamente entiende la materia sustantiva, sabe qué es lo relevante de las pruebas y pueden resolver con mayor facilidad. Sí, bueno, Gracias, profe Frida. gracias. Sí, Vanessa, creo que tenía alguna duda. Sí, hola, profe, otra vez. Aquí estoy con mi compañera Jocelyn porque, bueno, problemas de conexión. Sí, no tuve dificultades. Pero teníamos una duda en cuanto a la ejecución de los laudos, pero no a nivel internacional, sino más bien a nivel local, allá en México. Eh, la ejecución de los laudos está reservada a los tribunales y luego si está reservada a los tribunales, o sea, los tribunales judiciales, pues, ustedes deciden a dónde se pueden, o sea, deciden a dónde pueden llevarlo a ejecutar y luego también si esa ejecución está supeditada a algún tipo de procedimiento o algo así. Por ejemplo, aquí en Venezuela se ejecutan a través de, o sea, una vez se dicta el laudo, se ejecutan en los tribunales. Y esos laudos pueden ser sometidos a como indexaciones. Y luego todo el procedimiento de la indexación se lleva por las reglas del CPC.
Entonces, bueno, tienes que escoger como los expertos, esa decisión que dicta el tribunal tiene apelación, y bueno, son como tácticas, digamos, dilatorias para la ejecución del laudo. Entonces, quisiera saber cómo bueno, quisiéramos saber cómo es el tema allá en México. Y permiso, hola. Hola, También hola. incluyo en la pregunta, bueno, aquí tenemos la figura del recurso de nulidad del laudo arbitral que se intenta en los tribunales de la jurisdicción, o sea, del área donde, En jurisdicción de la ordinaria jurisdicción ordinaria de la ciudad donde se inició el laudo, ¿no? Queríamos saber si también tienen esa figura en su país o cómo es el proceso. Muchas gracias. Gracias. Sí, justo el procedimiento de nulidad tiene 3 años, o sea, perdona, 3 meses, 3 meses para el procedimiento de nulidad y para el reconocimiento y ejecución del laudo, 10 años. Se entiende que es como un laudo ordinario en materia mercantil, ¿no? Entonces, 10 años para ejecutar, 3 meses para intentar la nulidad. Aquí es materia federal, o sea, básicamente los tribunales federales es lo que las partes generalmente a los que generalmente recurren son juzgados de distrito federales. La mayoría, por supuesto, que deben llevarse a cabo en la sede del arbitraje, que en México solamente son Ciudad de México, bueno, las más comunes, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, por ser las ciudades industriales. Pero sí es competencia federal, juzgados de distrito. Estos juzgados generalmente son colegiados, ¿no? Con 3 magistrados que son los que emiten la decisión. Aquí la única o el único mecanismo que existe es que la decisión que señala que el laudo es nulo se puede llevar a amparo indirecto. Antes era un amparo directo porque se entendía que era una resolución final, ahora es un amparo indirecto, ¿no? Porque es a nivel jurisprudencial. Ese es el único recurso adicional que existe y son 2 años nada más. El equivalente del amparo es la tutela en algunas jurisdicciones, pero aquí básicamente son temas constitucionales los que se tratan de promover en un amparo y básicamente es un recurso que se ha intentado, pero es poco probable o sus niveles de éxito, digamos, en general son bastante bajos. ¿Qué era lo que se buscaba casi siempre? La verdad es que el nivel de sofisticación en México siempre ha sido diferente de la autoridad local con la autoridad federal. Entonces, a veces cuando existía, digamos, esta resolución de que el laudo podía anularse, lo que se buscaba o lo que se busca en el amparo es que un tribunal con un mayor grado de sofisticación resuelva, ¿no? Por lo menos que esté mucho más familiarizado con la práctica internacional y entonces ahí se buscaba precisamente que se reconociera el laudo, ¿no? A lo mejor los tribunales federales, pero aún basados en una ciudad un poco más pequeña o en Ciudad de México, no tenían tanto conocimiento de una jurisprudencia internacional como lo podía hacer, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, ¿no? En algún caso verdaderamente relevante también para el país, que ejerce la facultad de atracción y entonces es la Corte la que se pronuncia. Eso digamos que era el intento mucho más frecuente, pero ahorita digamos, hay un alto porcentaje de cumplimiento de las empresas, sobre todo para poder tener mayor liquidez en el mercado y poder continuar haciendo negocios. Entonces, el recurso de amparo todavía existe, pero con una duración máxima de un par de años. Bien, bueno, yo no quisiera quitarte más tiempo, Frida. Agradecerte, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, pero veo que no. Y agradecerte muchísimo por tu tiempo y por estas clases tan claras, pues, de lo que es un mecanismo y una opción que existe, pues, para todas las personas en el contexto de este curso de Derecho Procesal, pues, para que podamos ampliar y puedan los cursantes ampliar sus conocimientos y saber que existen otras instancias fuera de Venezuela a las cuales se puede acceder de manera fácil, que son expeditas, que son accesibles, que son flexibles además, y tener ahora el contacto y el conocimiento de que existe el Centro de Arbitraje de México y que estás tú ahí
y que, bueno, como centro de arbitraje, entiendo, pues siempre están abiertos a recibir consultas de eventuales dudas para someter las controversias. Lo interesante del arbitraje es que podemos viajar sin viajar, como lo estamos haciendo acá, y tener pues un mecanismo de resolución de controversias que también viaje a través del mundo por esta convención de Nueva York, de la cual es parte de Venezuela y México, y que ustedes pueden ser abogados representando a un venezolano en el Centro de Arbitraje de México y pueden ser eventualmente árbitros en el Centro de Arbitraje de México siendo abogados venezolanos. Entonces, es un mundo de posibilidades que evidentemente es complicado, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que prepararse, pero es una opción que existe para la resolución de controversias. Y bueno, te agradezco muchísimo por la claridad y por el tiempo, y sé que estás ocupada y que ahorita viene la Semana de Arbitraje de México y te deseamos todo el éxito que sé que va a tener la Semana de Arbitraje en México y todo lo que hacen ustedes allá en campo. Muchas gracias, gracias por la posibilidad de compartir. Y justo yo creo que siempre estamos luchando para que el arbitraje no se nacionalice, ¿no? O sea, tratar de evitar que un mecanismo internacional y planteado así como un sistema global, pues se vuelva local y nacionalista y de repente prácticas indebidas de los abogados litigantes, y mantener el mecanismo como debe ser y como en su esencia, ¿no? Una sede neutral para solucionar conflictos. Y si nos vamos hasta el tema un poquito más metafísico, es que también tratamos de buscar la paz a través de solucionar conflictos comerciales. Claro que sí. Creo que ese es el gran objetivo por el que trabajamos. Ha sido un gusto, de verdad, quedo a sus órdenes, lo que necesiten, un correíto, y ojalá pronto los recibamos en México o los vea yo en Caracas. Claro que sí. Bueno, aquí están las puertas abiertas, Frida. Gracias, un gusto. Chao, gracias. Igualmente, chao, Muchas profe, gracias. gracias. Hasta luego, profe, profesora, gracias. Bye, Chao, gracias. hasta luego. Placer, profe Frida. Por todo.